el Evangelio de Jesucristo. Es el único mensaje que es diferente a todos los mensajes. Es el único mensaje que tiene un poder inherente en sí mismo, que no requiere adornos, que no requiere de retórica de parte de hombre, de sabiduría, de conocimiento humano, sino que se explica por sí mismo y que se manifiesta por sí mismo en el corazón de los hombres. El apóstol Pablo dijo que el Evangelio era el poder de Dios para salvación. Cuando le escribe a los romanos en la introducción, el apóstol Pablo también dice algo más respecto a ese Evangelio. Y una de las cosas que llama poderosamente la atención es el hecho de que el apóstol Pablo dice que va a ir un día, que espera ir, que no ha podido ir todavía porque ha sido estorbado, pero ruega al Señor que le dé la oportunidad de estar con los hermanos en Roma. Recordemos que es una una iglesia que el apóstol Pablo no había fundado. Y en el capítulo 1, versículo 15, dice algo que llama la atención. Dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y se lo dice a una iglesia. Normalmente asociamos evangelio con evangelismo y evangelismo con inconversos. Pero el apóstol Pablo está escribiéndole a una iglesia y está diciendo que esta iglesia necesita el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el comienzo y el fin de la vida cristiana. La vida cristiana comienza con la aceptación del evangelio y la vida cristiana termina con la consumación del evangelio. Y el autor y consumador de la fe es el mismo Señor Jesucristo, que es en sí el contenido esencial del evangelio. Hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, algunas síntesis del evangelio que son notables. Una de ellas la tenemos en 2 Corintios 5:21, por ejemplo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios su segunda carta, le dice algo extraordinario en un solo versículo. Capítulo 5, versículo 21, muy conocido. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí hay una síntesis extraordinaria del Evangelio. Cuando le escribe más adelante a los Corintios, otra vez hace una especie de resumen, pero ahora enfatizando simplemente a la persona más importante del Evangelio y la motivación que tiene para venir a hacer lo que hizo. En capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Allí también hay una síntesis del Evangelio, aunque el énfasis no está en la obra como tal, sino está en lo que el Señor hizo al descender de la gloria a la pobreza de su riqueza, a la pobreza de este mundo, para aquellos que eran indigentes espirituales pueda enriquecerlos. También en 1 Corintios capítulo 15 hay otra síntesis extraordinaria del Evangelio en los primeros 4 versículos, y aquí sí está muy claro a lo que se está refiriendo y lo sintetiza a través de algunas frases. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y aquí está el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Unas par de frases, el apóstol Pablo sintetiza todo lo que es el Evangelio. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, aunque está en un contexto de aplicación práctica, de colocar a Jesús como estándar de lo que significa la humildad, el desprendimiento y la entrega. El apóstol dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, iniciando la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo vuelve a hacer una síntesis del Evangelio, que en definitiva va a ser el tema central, pero ahora aplicado principalmente a la suficiencia del Evangelio y de la obra del Señor Jesucristo, considerando la situación de los Gálatas que estaban tratando de, influenciados por el judaísmo, por los judaístas, ¿cierto? O los judíos que venían de Jerusalén, donde le estaban tratando de convencer que además de creer en el Señor Jesucristo y en su obra era necesario circuncidarse y una serie de otras cosas relacionadas con ceremoniales mosaicos. Y entonces el apóstol va a apuntar a la esencia de lo que significa el Evangelio y su aplicación y la suficiencia de él. Notemos cuántas veces habla del Evangelio en los primeros 2 capítulos nada más. Versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 2 veces ya. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 3 veces, 4 veces en el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según un hombre. Versículo 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y ahí está hablando del evangelio. Versículo 2. Del capítulo 2, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Versículo 5, capítulo 2, los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Versículo 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Capítulo 2, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? 10 veces en 2 capítulos. Ahora, no solo eso, sino que todo el tema es el Evangelio. No necesariamente aparece la palabra, pero sí aparece el contenido del Evangelio en todo el resto de la carta. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es el Evangelio. Más adelante, capítulo 3, versículo 6, así Abraham creyó y a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Qué es eso? El Evangelio. Cristo fue maldito porque se puso en el lugar nuestro, y así como estaba escrito en la ley, maldito todo aquel que es colgado en un madero, el Señor se hizo maldito por nosotros, los verdaderos malditos. De tal manera que todo el Nuevo Testamento y en realidad todo el Antiguo apunta hacia la cruz, y el Nuevo Testamento describe lo que es la cruz. De tal manera que el apóstol Pablo en Gálatas comienza haciendo una síntesis extraordinaria del Evangelio. Los versículos 1 al 5 y particularmente los versículos 3 al 5 son los que yo quiero tomar esta tarde. Dice
Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Allí en estos versículos tenemos una síntesis otra vez extraordinaria. Pocas frases, pocas palabras, pero mucho contenido. Yo quiero dividir en 4 apartados estos versículos esencialmente para poder tratar de sacarle la sustancia que tiene estas frases que el apóstol Pablo menciona, introduciendo su carta a los Gálatas, diciéndoles primero en los primeros versículos que su apostolado no tenía que ver con hombres, no tenía que ver con personas que lo habían nombrado como emisario de Dios o como comisionado por Dios, sino que había sido el mismo Señor directamente. Y entonces tenía autoridad para decir, esto es lo esencial, este es el mensaje principal que ustedes deben oír para poder entender que es suficiente el Evangelio y no necesitan nada más que aquello. Versículo 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí introduce inmediatamente el Evangelio, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Lo primero que hace el apóstol Pablo es mostrar el carácter del Evangelio. El carácter del Evangelio podríamos definirlo también como la naturaleza del Evangelio, la esencia del Evangelio. Lo más importante, el contenido principal del Evangelio. Fíjense en cuán pocas frases el apóstol Pablo prácticamente en una sola dice que lo que es. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Allí está el Evangelio. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Este es el corazón del Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, es maravilloso cómo la Biblia concuerda, cómo es consistente una y otra vez. El mensaje sigue siendo el mismo. Notemos en una forma bien resumida lo que dice el apóstol Pablo, mejor dicho, detallada. El cual, el Señor Jesucristo, eso es lo que viene diciendo, se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo. Recuerdo la escena que relata el apóstol Juan en su narrativa, en el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo conversa con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Junto al pozo. Y la mujer empieza a cuestionar al Señor tratando de hacer una diferencia, digamos, una situación de tipo cultural, colocar una barrera cultural. Le dice, ¿cómo tú siendo judío, y una barrera al mismo tiempo racial, me hablas a mí, que soy mujer samaritana? Habían 2 cuestiones allí, una cultural y otra racial. ¿Por qué cultural? Porque una mujer no le hablaba a un hombre, o un hombre no le hablaba a una mujer en público. Y por otro lado, había un asunto racial, porque Jesús era judío y ella era samaritana. Respondiendo Jesús, eso está en Juan capítulo 4, dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Noten lo que le dice, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en Gálatas? Se dio a sí mismo. Es decir, vino como un regalo de parte de Dios. El Señor se concedió a la humanidad perdida como un regalo. ¿Por qué? Porque no había ninguna esperanza en esa humanidad. Porque no había ninguna otra forma de sacarlo de la condición en la cual se encontraba. Por eso lo que Pablo está diciendo, que el Evangelio comienza en el hecho de que el Señor tomó la determinación soberana de darse a sí mismo. Y una de las cosas que para mí ha cambiado la perspectiva del cristianismo es precisamente el hecho de darse cuenta de eso. Jesús no trajo un mensaje, Jesús es el mensaje. Y eso cambia todo. Jesús no vino con un mensaje de parte del Padre, Jesús es el mensaje mismo. Dios envolvió ese mensaje
en una persona, la persona de su Hijo. Se dio a sí mismo. Los niños desde pequeños, ¿cierto?, siempre valoran mucho los regalos. Nosotros siempre estamos preocupados, hay un cumpleaños tratando de ver, a ver qué te podríamos regalar. Cuando son chicos no hay problema porque le compramos cualquier cosa y están felices. Cuando ya crecen un poquito ya se complica la situación. Pero, ¿qué es lo que están esperando? Un regalo. Ahora, los regalos normalmente, bien sabemos, especialmente a los niños, se les dan y a los 5 minutos ya se acabó el regalo. Andan por ahí tirados, ¿cierto? No los toman mucho en cuenta. Si un niño se alegra con un regalo de esa naturaleza, si nosotros nos alegramos con algún regalo quizás de otra connotación posteriormente, más adelante, ¿cuánto más debiese alegrarse la humanidad que Dios se dio a sí mismo en su Hijo? Se concedió a sí mismo como un regalo a esta humanidad que estaba en una condición de perdición absoluta, como lo dice más adelante en la otra parte de la frase. Allí comienza el Evangelio. Esto es lo que nosotros debemos entender. Hermanos, cuando hablamos de cristianismo hablamos de Cristo y al hablar de Cristo hablamos de que Él es el Evangelio personificado. Se dio a sí mismo. Y noten cómo hay una connotación de la soberanía de Dios allí. Se dio a sí mismo. Él no envió a un ángel a salvar al hombre. Él no envió a otra persona, a un subalterno de Él, ¿cierto?, en su condición de Dios soberano y todopoderoso y único Dios. No envió a alguien a salvar al hombre, vino Él mismo. De tal forma que el primer elemento de la esencia, del carácter del Evangelio es la disposición del Señor Jesucristo de darse como un regalo a esta humanidad. Luego tenemos allí la razón por la cual Él viene. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y ese es el gran problema del evangelismo común y corriente que nosotros escuchamos por tanto tiempo. El evangelismo comenzaba con plantearle a la persona si quería estar en el cielo. Y obviamente en ese tiempo, cuando la sociedad tenía una connotación, ¿cierto?, de aceptar en términos generales el cristianismo, no a Cristo, sino en términos generales, la gente decía, sí, yo quiero estar en el cielo. Y entonces se le llevaba a hacer una oración para que estuviese en el cielo. Pero la verdad es que aquí es distinto lo que dice porque hay un problema, hay un obstáculo para poder tener una relación con Dios. Y el obstáculo está planteado allí en cuanto a la razón por la cual Él se dio a sí mismo. Por nuestros pecados. Noten cómo en 1 Corintios se repite el mismo concepto. Dice en los versículos que leímos hace un rato, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Eso es lo que se tiene que entender cuando se habla del Evangelio. Hay un gravísimo problema en el corazón humano, un problema sin solución. Un problema que es imposible de poder solucionar a través de un sistema religioso. Un problema que es imposible resolver a través de un sistema de gobierno, ni el mejor que pueda existir lo puede resolver. Un problema que es peor que el hambre física. Un problema que es peor que la enfermedad más grave que podamos tener. El problema es el pecado. La Biblia describe al ser humano como completamente corrompido. No hay ninguna opción de poder tratar de cambiar la Biblia, de dar una interpretación distinta para decir que el hombre tiene algo de bueno, porque la Biblia claramente dice que el hombre no tiene nada, absolutamente nada bueno. Y esa es la razón por la cual el Señor se da a sí mismo. Notemos en Romanos que es uno de los textos más conocidos, pero siempre es interesante cómo el apóstol Pablo plantea su argumento teológico para poder mostrar la justificación por la fe en la obra, en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Noten cómo el versículo 16 y 17 plantea el tema. Este es el tema que yo voy a tratar.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primero dice que para él el Evangelio es un honor, ¿cierto? Estamos interpretando el antónimo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y lo que no me avergüenza, porque es un honor para mí. Luego dice, porque es poder de Dios. El Evangelio tiene un poder inherente en sí mismo, como comenzamos diciendo, que es extraordinario. Pero luego dice, para salvación. Es decir, tiene un propósito, para salvación. Y tiene un alcance a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y en el Evangelio se revela algo tremendamente importante que necesitamos con desesperación, que es la justicia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Esto es lo que Lutero entendía como al principio como que era la justa ira de Dios que iba a descender sobre él y que no había escapatoria. Él pensaba que cuando dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, Lutero pensaba que Dios tenía que condenarlo, porque él sabía en su corazón que merecía eso por su condición de pecador. Ahora, no es eso lo que significa el texto. Sin embargo, notemos que el apóstol Pablo deja ahí el tema. Y luego pasa al versículo 18 y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y entonces empieza a describir la injusticia y la impiedad, el carácter del hombre. Y describe al hombre más depravado que existe en los versículos 19 hasta el 32. Pero luego aborda a otras personas que pensaban que eran mejores. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Y esto eran los moralistas. Las personas que pensaban que por su moral iban a poder salvarse de la justa ira de Dios. Y luego trata con los religiosos. Aquí los judíos en el contexto, versículo 17 del capítulo 2 en adelante. He aquí tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos. Versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas y comienza a confrontar la verdadera condición de un religioso. Pablo dice, hay un problema en el corazón. Ahora, ¿no le llama la atención? ¿Por qué por qué hace este paréntesis tan grande? El versículo 18 del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20. ¿Cuál es la razón de este paréntesis? Cuando presenta su tesis, cuando presenta su argumento principal que va a desarrollar, ¿por qué simplemente Pablo no pasa del versículo 17 del capítulo 1 al versículo 21? Miren qué natural se oye. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿no suena coherente con el versículo 17? Ese es el tema. Pero Pablo, ¿por qué haces una digresión tan grande? ¿Por qué dejas prácticamente 3 capítulos o 2 capítulos y fracción para hablar sobre lo otro? ¿Cuál es la razón? Simplemente porque esa es la razón del Evangelio. Simplemente porque precisamente por eso se necesita el Evangelio, por la condición del hombre. Y esto es lo más importante, como decía Francis Schaeffer, si tenía 10 minutos para hablar con una persona en un tren, usaba 8 para decirle cuál es el problema y solo 2 para decirle cuál es la solución. Porque ¿cómo le voy a decir cuál es la solución si no le digo primero cuál es el problema? El problema es el pecado. El problema es la condición de la persona. Gente llega a veces a hablar con uno en una situación difícil, llorando a veces, personas muy educadas, personas que incluso tuvieron formación atea en la universidad y llegan a pedir ayuda a veces llorando y dicen, es que yo no puedo, tengo un problema tremendamente grande.
Normalmente yo les digo, ese problema que usted dice que tiene no es el problema. Esa es la consecuencia de su problema. Y entonces tengo que mostrarle su condición real de acuerdo a la Biblia. El problema más grande suyo es que usted está enemistado con Dios. El problema más grande suyo es que usted es un pecador y delante de un Dios santo usted está condenado. Ese es su problema. Y ese problema sí que es grave. El otro puede solucionarlo quizás. A lo mejor no. Pero si no soluciona esta situación, entonces no hay esperanza. Es decir, el Señor Jesucristo viene a esta tierra, se da a sí mismo como un regalo a la humanidad en la condición desesperada en la que se encuentra, precisamente porque el hombre está esclavo del pecado, está muerto en delitos y pecados y es ciego espiritualmente, no puede apreciar la grandeza y la gloria de Dios. De tal manera que un evangelio que se precie de tal tiene que mostrar todo su contenido esencial. Y Pablo lo está haciendo aquí al introducir su carta. Miren, tratemos de ponernos en la situación de los Gálatas. Los Gálatas están diciendo, hay que creer en Cristo, ya nosotros creemos en Cristo, pero además hay que guardar todo el ritual y ceremonial judío. Además, los varones tienen que circuncidarse. Y los Gálatas están diciendo, bueno, tiene coherencia esto, sí. Hacemos esto, creemos en Cristo, pero además practicamos aquello. Y entonces Pablo le dice, ¿tendrá sentido que ustedes practiquen aquello? ¿Tendrá sentido que ustedes efectivamente puedan vivir practicando ceremoniales y rituales que nunca les dieron la salvación cuando en el Evangelio vemos a Cristo muriendo por sus pecados? El problema más grande que ustedes tienen. Entonces tiene que haber causado un impacto fuerte cuando las iglesias de Galacia recibieron esto. Se entrega voluntaria y personalmente por los pecados. Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo los llevó. Él mismo los tomó sobre sí. Isaías 53 es extraordinario en cuanto a mostrar precisamente aquello. El concepto de sustitución está en Isaías 53 a cada rato. Versículo 4 de Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fíjense cómo el mismo profeta se incluye. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta cuán fuertes son las palabras que utiliza? Se dio a sí mismo por nuestros pecados, se colocó en el lugar que nos correspondía a nosotros, tomó sobre sí toda nuestra maldad, nuestra inmundicia, nuestros pensamientos horribles, nuestro corazón y sus sentimientos y emociones completamente depravadas, nuestra voluntad llena de soberbia, todas esas cosas las llevó él. Se dio a sí mismo por nuestros pecados y lo hizo voluntariamente. Él fue una ofrenda por nuestros pecados. Además de mostrar la esencia del Evangelio en unas par de frases, el carácter del Evangelio, Pablo también dice cuál es el objetivo del Evangelio. El apóstol Juan, cuando escribe en sus epístolas, particularmente la primera carta del apóstol Juan, él menciona esto.
y lo describe tal cual, lo muestra tal cual y dice cuál es el carácter y la naturaleza de este siglo opuesto al Señor y a sus preceptos. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 en adelante, y negativamente dice: no amen este sistema, no améis al mundo, y ahí se refiere a este sistema, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En esta forma de escribir tan peculiar de Juan, en su primera epístola, donde dice, muestra quién es un verdadero creyente y en consecuencia, por contraste, quién no lo es. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Allí no se está refiriendo a la humanidad, allí no se está refiriendo a las cosas buenas de la vida, allí se está refiriendo a un sistema filosófico, ideológico, contrario al Señor y a sus preceptos. Dice que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, si una persona se precia de creyente y en realidad ama ese sistema, entonces no es creyente. Y la explicación, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, allí describe en tres formas lo que es el sistema. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne primero, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y si uno revisa Génesis capítulo 3, versículo 6, se da cuenta que estas tres cosas están allí. Y si uno revisa lo que describe posteriormente Josué, cuando perdieron allí, la única batalla que perdió Josué en Jai, y cuando le dice la razón por la cual la perdió, cuando está llorando, y Dios le dice: ya deja de llorar, Josué, y deja de orar y ve, ya lo que tienes que hacer, y saca a aquel que pecó de entre ustedes. Y luego cuando va donde Acán y la familia de Acán y le dice: ¿tú hiciste esto? Y él dice: sí. Y estas tres cosas que menciona aquí están también allí. Cuando David no va a la guerra y se pasea en el terrado del palacio y ve a una mujer hermosa, ¿cierto? Después la toma para sí y luego coloca en la primera línea de batalla a su marido, al marido de esa mujer, para que muriera y quedara viuda, y de esa manera la tomaba en una forma legal. También las tres cosas esas que menciona el versículo 16 están implícitas en ese pecado. Esa es la esencia del pecado. Y entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a los Gálatas? Le está diciendo: el objetivo del Evangelio es rescatarnos de ese sistema. Es sacarnos de ese sistema. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ese presente siglo malo. Hermanos, cuando nosotros sabemos de que alguien nos rescató de una situación inminente, de un peligro inminente, ¿qué es lo que ocurre en nuestro corazón como consecuencia de saber que esa persona nos rescató? ¿Qué es lo primero que hay? Una gratitud tremenda. Una gratitud tremendamente grande. Esa persona es una persona que uno dice: le voy a agradecer todos los días de mi vida. Nunca voy a olvidar lo que Él hizo por mí o lo que esa persona hizo por mí. Imagínense cuando estamos frente a la presencia del Dios Todopoderoso, que desciende de los altos, de lo alto, se despoja de su gloria, viene y se humilla como un hombre común y corriente, toma sobre sí nuestros pecados y entonces nos da a través de ellos la libertad. No una libertad transitoria y circunstancial, sino una libertad eterna del presente siglo malo. Obviamente, nuestra gratitud tiene que crecer considerablemente al saber esto. Esto es extraordinario. El Evangelio del Señor Jesucristo nos libra de ese sistema que está bajo la autoridad y guía de Satanás y que comienza a manifestarse desde la misma caída, como dije de Génesis 3:6 en adelante hasta el Apocalipsis 19, donde finalmente, en el capítulo 20, finalmente terminan todo ese sistema que está representado allí por la gran ramera. Cristo vino a rescatar al hombre de este sistema bajo condenación. Hermanos, es absurdo que nosotros amemos este sistema. Es contradictorio con lo que somos.
Porque cuando entendemos que el objetivo del Evangelio fue rescatarnos de esa condición, aun cuando el Señor no nos lleva inmediatamente al cielo, pero sí nos rescata de ese sistema que nos sometía, que nos esclavizaba, eso es ya una razón para agradecer a nuestro Dios y servirle. No importa nada más. Lo que más importa es que Cristo murió por nuestros pecados. Ninguna otra cosa va a importar en el momento en que ya no tengamos fuerza y estemos en el lecho de muerte, si el Señor quiere que partamos así. Ninguna otra cosa va a ser más importante que este hecho, saber que Cristo murió por mis pecados. No va a haber nada más importante. Veamos el Salmo 62. Salmo 32 quise decir. Miren la forma en que este hombre, este salmista David en este caso, se dirige al Señor. Y miren cómo él se considera gracias a lo que Dios hizo por él. Fíjense. Bienaventurado, feliz, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué felicidad más grande es el hecho de saber que Cristo murió por mis pecados? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué no nos va a culpar de iniquidad? Porque ya puso a su Hijo en nuestro lugar y entonces ahora no nos culpa a nosotros, los que estamos en Cristo. El Salmo 130 es muy similar. Y también contiene frases, esta oración, preciosas en relación a esto. Dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón. Espere Israel, versículo 7, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Noten cuánta gratitud hay en ese hombre. Y el Salmo 143 es de similar factura. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Señor, no entres en juicio con tu siervo. Y hermanos, esa oración fue respondida, ¿saben dónde? En la cruz, porque el Padre entró en juicio con su Hijo para no entrar en juicio con nosotros. El Padre entró en juicio con su Hijo y lo puso en el lugar nuestro. Y entonces esta oración fue respondida. Porque ¿de qué otra manera se justificará delante de ti algún ser humano? De ninguna otra manera. De ninguna otra manera. Y por eso es que canta después, versículo 8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Hermanos, el objetivo del Evangelio es salvar al hombre del presente siglo malo. Entonces, dice cuál es el origen del Evangelio. ¿Dónde nace el Evangelio? ¿Dónde se crea, digamos, este plan de redención que se sintetiza en el Evangelio? Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Evangelio no fue el invento de los hombres, no nació en la mente o el corazón de los hombres, no fue un grupo de personas que se juntó y dijeron, inventemos esto, creemos un sistema religioso y le vamos a llamar Evangelio, buena noticia, y este sistema se va a tratar de esto y de esto otro, porque ningún hombre, en ninguna cabeza, en ninguna mente, ni la más brillante, ni en ningún filósofo de los más conocidos de la era de oro de los griegos, jamás surgió el Evangelio de Jesucristo, porque este es único, porque no procede de esta tierra.
El Evangelio nace, se origina en la voluntad soberana de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él es el que ideó este plan redentor. Y saben, hermanos, cuando uno ve el Evangelio, cuando uno lo conoce a través de lo que dice la Escritura, se da cuenta que es imposible que alguien lo pudiese haber inventado. Es imposible. Porque tiene cosas que para nosotros todavía están nubladas, no podemos entenderlo. Al punto que el apóstol Pablo, cuando después termina la parte digamos, teológica de su carta a los romanos, en el capítulo 11, termina diciendo: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, es imposible que yo los pueda escrutar, que los pueda medir. No puedo, es imposible, es incomprensible. Son ininvestigables, ese es el sentido del término. Y es una forma de decir: yo no puedo, Señor, tu sabiduría es demasiado grande. La profundidad de la riqueza de tu sabiduría, tu conocimiento es demasiado profundo. No puedo entenderlo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y entonces aquí dice: todo proviene de él. Y es por medio de él. Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es decir, nacen en su voluntad soberana. ¿Y por qué Dios estableció este plan? ¿Por qué Dios llegó a desarrollar posteriormente este plan a través de su Hijo? Simplemente fue movido por amor. Dios estableció su plan por amor antes de la fundación del mundo. Eso lo tenemos en Efesios, claramente descrito. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, en un tiempo sin tiempo, Él determinó este plan y propósito, de acuerdo a su soberana voluntad. La voluntad de Dios, está diciendo Pablo ahí, era salvar un número determinado de personas debido a su pura gracia. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para poder presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Eso está hablando del futuro, ¿verdad? Sin embargo, mira hacia a la eternidad pasada y dice: yo voy a elegir un grupo de personas determinadas y voy a hacer algo especial para que esos que yo elegí un día sean presentados delante de mí santos y sin mancha. ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, a través de la persona de su Hijo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que la voluntad de Dios es que el Hijo estuviese dispuesto a hacer, a ejecutar ese plan perfecto. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Más me preparaste cuerpo, dice Hebreos. El salmista dice: horadaste mis oídos. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Y cuál era esa voluntad? ¿Cuál era esa voluntad? Que Él viniera a morir por pecadores perdidos como nosotros. Que Él viniera a dar su vida por nosotros. Y entonces el Evangelio se origina en la mente perfecta del Padre. La voluntad de Dios fue que el Hijo no rehusara la cruz. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios le dice: mi voluntad es que tú vayas a la cruz. Es decir, la voluntad de Dios es el origen del Evangelio. La voluntad de Dios era poner a su Hijo en lugar de pecadores y quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Otra vez volvemos a Isaías 53. Versículo 10. Con todo eso,
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál era la voluntad de Jehová? Quebrantarle, sujetándole a padecimiento. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito final de la voluntad de Dios? Que Él vea linaje y que viva eternamente como un hombre exaltado, porque como el Dios Todopoderoso siempre ha existido. Ahora, ¿se dan cuenta que la voluntad de Dios está relacionada directamente con el Evangelio? Por eso Pablo aquí la coloca conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y por eso es que cuando oramos y le damos gracias al Señor, le decimos gracias, Señor, por haber, en tu perfecta mente, haber establecido este plan redentor tan extraordinario. Gracias, Señor, porque tú hiciste cada cosa en su lugar, en su tiempo, y enviaste a tu Hijo para que consumara ese plan perfecto. De tal manera que la voluntad de Dios era poner a su Hijo en lugar de pecadores y quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. También la voluntad de Dios era que su Hijo, por medio de su muerte, diera vida a los que estaban muertos. Y por eso el énfasis en la Biblia del nuevo nacimiento. El apóstol Juan quizás es uno de los que habla más categóricamente del nuevo nacimiento en términos narrativos. Después el apóstol Pablo y el apóstol Pedro también lo hacen, y Santiago también lo hace en términos más teológicos. Pero Juan dice en el capítulo 1, versículos 12 y 13, en un conocido texto, que antes se usaba para evangelismo, pero se aplicaba mal: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Podríamos traducir esto de la siguiente manera y no estaríamos tergiversando el texto: ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Está diciendo que la voluntad de Dios era que su Hijo, por medio de su muerte, diera vida a los que estaban muertos, diera una nueva naturaleza, porque la única forma de ver el reino de los cielos es nacer de nuevo. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de su Hijo. Más adelante, en la conversación con Nicodemo, la tan famosa conversación, ¿recuerdan? La voluntad de Dios era que alguien tenía que nacer de nuevo para que viera el reino de los cielos. Y luego dice cuál es la forma. Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y se refiere a la cruz obviamente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Es necesario. Era la voluntad de Dios que su Hijo diera vida a los que estaban muertos. Y esa es la esencia del Evangelio. Dios no viene a parchar a una persona. Dios no viene a arreglar ciertas cosas de una persona, porque tiene que arreglarlo completo. Y entonces le da una nueva naturaleza. Y esa se la da a través de su Hijo. La voluntad de Dios era que su Hijo no perdiera nada de aquellos que el Padre le había dado como regalo antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 17. Otra vez vamos al Evangelio de Juan y a esta oración que estuvimos analizando hace unos domingos atrás, tan extraordinaria, le dice lo siguiente. Capítulo 17, versículo 1 de Juan. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? La hora de que tenía que morir por los pecadores. Esa era la voluntad del Padre. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Le has dado poder para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora, noten cómo dice más adelante, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es decir, yo cumplí perfectamente con tu voluntad. ¿Cuál era tu voluntad? Que diera vida eterna a todos los que le diste. Y di vida eterna a los que me diste.
¿Cuál era tu voluntad? Que yo no perdiera a nadie. Y no perdí a nadie. ¿Cuál era tu voluntad? Juan capítulo 6. Ahora, reforzado todavía la misma verdad, versículo 38, en el gran sermón del pan de vida. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense los absolutos de esto, las certezas. El Señor Jesucristo nos está diciendo, yo trataré de dar vida. No dice, yo trataré de mantenerlos para un día resucitarlos. No, dice que es un hecho. Y ese hecho glorioso es porque esa es la voluntad del Padre. Y el Hijo va a ser la voluntad del Padre. Porque la Biblia dice que el Padre le dijo en más de una ocasión, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Él me complace plenamente, eso en otras palabras, porque Él hace siempre mi voluntad. La voluntad del Padre era que su Hijo no perdiera nada de aquellos a los que le había dado como regalo. Y la voluntad de Dios era dar una novia a su Hijo, que Él mismo ganaría por su propia sangre. Efesios capítulo 5. Este texto que normalmente usamos en los matrimonios, en realidad el matrimonio es una ilustración, pero la esencia es la relación de Cristo con su novia, con su iglesia. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, y aquí está lo esencial. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él le dio una novia, pero esa novia estaba en una condición compleja y entonces Él rescató a esa novia y pagó un alto precio, se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor, esa era la voluntad del Padre. Le dio una novia y Él vino y rescató a su novia y sigue purificando a su novia para presentarla un día santa y sin mancha delante de Él. Qué maravilla, hermano. Conforme a la voluntad de Dios Padre. Este es el origen del Evangelio, la voluntad de Dios. Y finalmente, Pablo prorrumpe en una doxología, como se llama. Una doxología es una exaltación del nombre del Señor, porque todo lo que acaba de decir al apóstol Pablo también lo llenó de una gratitud enorme y de una devoción hacia su Señor. Y cuando habla de que todo esto es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es lo cuarto, ese es el fin supremo del Evangelio. El fin supremo del Evangelio. El carácter o la esencia del Evangelio, el objetivo del Evangelio, el origen del Evangelio y el fin supremo del Evangelio. Ahí está claramente establecido. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, cuando yo pienso en esta casi de moda que está, ¿cierto? Decir todo para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios, yo pienso, ¿qué es lo que fue para el Señor? ¿Qué es lo que significó para el Señor el que sea para Dios la gloria? Significó su muerte en la cruz. Significó despojarse de sí mismo. Significó dejar su gloria. Significó venir a esta tierra a ser tratado como un delincuente. Significó ser puesto en un lugar donde debíamos ser puestos los pecadores. Significó ser maldito. Y cuando nosotros decimos a Dios toda la gloria, no estamos ni siquiera dispuestos muchas veces a pagar un pequeño costo para que Dios sea glorificado.
Lo que pasa muchas veces con nosotros es que estamos contentos con nuestra comodidad. ¿Qué pasa si el Señor nos sacude un poco? ¿Qué pasa si el Señor quiere que sobre esta nación venga una persecución? ¿Qué pasa si un día tenemos que decir que nuestra vida va a estar en peligro por causa de confesar al Señor Jesucristo en forma pública? ¿Estaríamos dispuestos a pagar el costo? Para decir, para Él sea la gloria. Porque eso es lo que implica que para Él sea la gloria. Fíjense lo que Pablo está diciendo. El Evangelio es de una esencia tal que es imposible que al hombre se le haya ocurrido. El Evangelio tiene un objetivo preciso, que es sacar o salvar al hombre del presente siglo malo. El Evangelio tiene un origen, tiene una génesis, que es la mente perfecta del Padre, es su voluntad. Y el Evangelio tiene un fin supremo, que es la gloria del Padre. Por eso, ¿de qué manera, hermanos, Dios es glorificado? ¿De qué manera Dios lleva realmente la gloria? Cuando entendemos que el hombre no hace absolutamente nada, no contribuye en nada para su salvación. Cuando aceptamos el hecho de que todas las cosas que nosotros hagamos en esta tierra, cualquier cosa, no va a pagar jamás, o no va a contribuir jamás con un ápice, ni una pequeña milésima de lo que significó el costo de la salvación. Cuando entonces estamos dispuestos a través de nuestras vidas a decir, Señor, yo quiero glorificarte, y si Dios me dice, ¿quieres glorificarme? Entonces vas a sufrir, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Eso glorifica al Señor. El decir muchas cosas, el colocarla en una camiseta, ¿cierto? O el colocarla como un eslogan de una iglesia, no estoy diciendo que todas estas cosas sean malas, pero eso no es lo que glorifica realmente al Señor. Lo que glorifica al Señor es obediencia absoluta a aquel que dio todo por mí. De eso se trata. No estamos aprendiendo simplemente conceptos y definiciones, sino que estamos entendiendo de la grandeza de la obra de ese Señor glorioso que vino a esta tierra a morir por pecadores inmundos como nosotros. Estamos comprendiendo el costo que eso significó, y entonces no podemos decir más que unirnos a Pablo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que eso es precisamente lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 11. Que toda rodilla se doblará delante de Él, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Pero para qué? Para gloria de Dios Padre. Porque ¿quién es el autor del Evangelio? Él es el autor del Evangelio. Hermanos, esta doxología también tiene que estar en nuestro corazón, y quisiera terminar simplemente con nuevamente volver al texto de Juan 17, porque me parece que no hay algo más extraordinario como la oración del Señor Jesús en los primeros 5 versículos. Noten cuántas veces aparece allí la palabra gloria. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo lo glorificó? A través de la obediencia constante y permanente. He acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, he hecho todo lo que tú me diste que hiciese. Y al final me dijiste, ve a la cruz, y voy ahora a la cruz. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús está diciendo, Padre, yo vine para glorificarte. Y ahora voy a tu presencia para glorificarte. Porque si tú me glorificas, Padre, tú te glorificas a ti mismo al glorificar a tu Hijo. Y de eso se trata. Ese es el fin supremo del Evangelio. La Biblia, recuerden las parábolas, dice que si un pecador se salva, hay fiesta, hay gozo en el cielo, ¿cierto? Pero la celebración no es por el pecador que se salvó. La celebración es por el Salvador. Es decir, la gloria y la alabanza se le rinden a Él. La adoración es para Él. En Apocalipsis, cuando están todos aquellos que fueron redimidos de toda lengua, pueblo, tribu y nación, cuando están todos allí reunidos, ¿a quién lo están adorando? ¿A quién están cantando?
y cantaban un nuevo cántico. ¿A quién están glorificando? Aquel que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, nuestra gratitud está centrada en el Señor. Nuestra adoración está centrada en el Señor. Y entonces nuestra vida también tiene que estar a los pies de Cristo, diciendo como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, decir no es suficiente. ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, nosotros podemos arengarnos el uno al otro diciendo: tienes que decir qué quieres que yo haga. Pero es mejor decir: ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere que tú hagas? Porque de eso se trata. No son palabras, son acciones concretas. Y hermanos, créanme que cuando uno va a esta síntesis extraordinaria del Evangelio, no puede más que decir: gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho. Y decir: Señor, toda la vida no es suficiente. Y toda la eternidad no será suficiente para agradecerte a ti por lo que has hecho con nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos una vez más a tu glorioso Evangelio. Gracias por mostrarnos una vez más a Jesucristo en su gloriosa dimensión. Y gracias, Señor, por mostrarnos qué es lo que significa realmente que tú lleves la gloria. Padre, todavía somos lentos para la obediencia. Perdónanos, Señor. Todavía estamos sufriendo, Señor, cuando vemos que nos falta tanto. Subimos unos escalones y luego miramos nuestra vida y vemos nuestra debilidad. Cuán frágil somos. Y decimos: Señor, ¿cómo puede ser siendo tú tan grande y nosotros tan pequeños? Pero llévanos más adelante. Llévanos a una obediencia más total, más completa. Porque tú eres que lo dio todo por nosotros. Danos de tu gracia, de tu fuerza, de tu poder. Tu espíritu nos lleve a honrarte mejor cada día. Bendice a mis hermanos, Señor, y glorifícate en sus vidas también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.